Cuando encontré la puerta del cobertizo abierta por tercera mañana consecutiva, me detuve en medio del patio y tuve la certeza de que alguien había estado entrando a robar en mi casa durante la noche. No fue mi imaginación. Siempre cerraba esa puerta con llave antes de irme a dormir. Llevaba años haciéndolo, desde que mi esposa falleció y empecé a vivir solo en esa casa en las afueras de Toledo. La primera vez pensé que lo había olvidado. El lunes pensé que el pestillo podría estar defectuoso. Pero aquella mañana, además de la puerta abierta, había tierra esparcida cerca del viejo olivo, y una de mis palas estaba apoyada contra la pared. Nunca dejé mis herramientas allí. Tomé la pala y noté que la hoja estaba húmeda. Alguien había estado cavando en mi patio trasero. No era un agujero grande. Parecía más bien un intento interrumpido, como si la persona estuviera buscando algo y oyera un ruido antes de terminar. Miré a mi alrededor. La casa del vecino más cercano estaba a casi 200 metros. Detrás de mi propiedad solo había un campo seco, algunos árboles y un camino estrecho que casi nadie usaba de noche. En esa región, cualquier movimiento inusual llamaba la atención. Aún así, nadie había visto nada. Llamé a la Guardia Civil y les expliqué lo que estaba sucediendo. El agente que me atendió me preguntó si me habían robado algo. No. ¿Se rompió alguna ventana? No. ¿Entró la persona en la casa? Que yo sepa, no. Permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder. Señor Morales, podría haber sido algún tipo de animal, o algún joven gastando una broma. Volví a mirar la pala, que estaba cubierta de tierra. Los animales no abren candados. Prometió presentar una denuncia ante la policía, pero dejó claro que difícilmente enviarían a nadie allí sin indicios de entrada forzada o robo. Colgué, molesto. Pasé el resto de la mañana revisando puertas, ventanas y cerraduras. No había nada roto. El candado del cobertizo tampoco mostraba signos de desgaste. Esto me molestó más que si hubieran entrado a robar. Quienes entraban sabían cómo abrirlo. Esa tarde fui a una tienda de electrónica en el centro de Toledo y compré 4 cámaras pequeñas con visión nocturna y sensores de movimiento. El vendedor me preguntó si quería contratar a alguien para que lo instalara. No hace falta. Soy electricista. Llegué a casa antes del anochecer y pasé casi 3 horas preparándolo todo. Coloqué una cámara mirando hacia la puerta trasera, otra cerca del cobertizo, una apuntando al olivo y la última bajo el alero, con vista a casi todo el patio. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi hermana Lucía, que llamaba casi todos los días para saber si estaba comiendo bien o si seguía pasando demasiado tiempo sola. Cuando me llamó esa noche, intenté actuar con normalidad. «Tu voz suena extraña», dijo ella. «Estoy cansado. ¿Sigues pensando en la puerta del almacén?» No había mencionado la pala ni la tierra removida. El día anterior solo había mencionado que encontré una puerta abierta. Ya me he encargado de ello. ¿Cómo? Cambié el candado. Hubo una breve pausa al otro lado. Javier, deberías vender esa casa. Llevaba años diciendo eso. Nuestra familia vivió allí durante décadas, pero tras la muerte de mis padres, la propiedad me fue legada. A Lucía nunca le gustó el lugar. Decía que la casa era demasiado grande, demasiado aislada y llena de malos recuerdos. Siempre pensé que era una exageración. Esa noche, por primera vez, pensé que tal vez ella tenía razón. Antes de irme a dormir, revisé la aplicación de la cámara en mi teléfono. Las 4 cámaras funcionaban. Dejé el teléfono cargando en la mesita de noche y coloqué una silla debajo del pomo de la puerta del dormitorio. Parecía ridículo, pero me hizo sentir un poco más segura. Me desperté a las 3:27 de la madrugada por los ladridos del perro del vecino. No era un ladrido cualquiera. El animal gruñía y se detenía, para luego ladrar de nuevo, siempre mirando en dirección a mi casa.
Tomé mi teléfono celular. Se registró una notificación de movimiento a las 3:11. Me senté en la cama y abrí la aplicación. La imagen tardó unos segundos en cargarse. La cámara de la puerta solo mostraba el patio vacío. El del almacén también. Cuando abrí la cámara del olivo, vi una sombra que cruzaba la esquina de la grabación. Rebobiné el vídeo. Amplié la imagen. Era una persona. Un hombre que vestía un abrigo oscuro y una gorra. Entró en el patio sin linterna, caminando despacio, como si conociera el terreno. No miró por las ventanas. No intentó abrir la puerta principal. Fue directamente al olivo. Sentí una presión en el pecho mientras miraba. El hombre se arrodilló justo donde yo había encontrado la tierra removida. Pasó la mano por el suelo y se quedó allí unos segundos. Entonces se puso de pie y giró la cara hacia el cobertizo. La cámara solo captó parte del perfil. La imagen no era suficiente para reconocer a nadie. Cogí una linterna, bajé a la cocina y me quedé de pie delante de la puerta trasera. Pensé en irme. Mi mano casi tocó la tecla. Pero algo me detuvo. Ese hombre no actuaba como un ladrón. No buscaba objetos de valor. No parecía tener prisa. Se movía como alguien que regresa a un lugar familiar. Esperé casi 20 minutos antes de abrir la puerta. El patio trasero estaba vacío. Cerca del olivo había huellas de zapatos recientes. Seguí las huellas hasta la pared del fondo, pero desaparecieron cerca de una zona donde las piedras eran más bajas. La persona había entrado por ahí. Volví adentro y vi la grabación completa. Esta vez, me di cuenta de algo que no había notado antes. El hombre llevaba una pequeña llave colgada del cuello. La misma llave aparecía en una vieja fotografía que guardaba mi padre en su despacho. Recordé esa foto porque mostraba a 3 hombres delante del cobertizo. Mi padre, mi tío Ramón y Álvaro Vega, un amigo de la familia que había fallecido 15 años antes. Fui a la oficina y saqué la caja de fotografías del armario. Encontré la imagen después de unos minutos. La llave era la misma, pero eso no demostró nada. Podría ser una coincidencia. A la mañana siguiente llamé a Lucía. ¿Todavía tienes alguna fotografía de Álvaro? Tardó un rato en responder. ¿Por qué preguntas eso? Solo quiero comparar una cosa. Javier, Álvaro ha muerto. Lo sé. ¿Por qué quieres una fotografía? Su reacción me hizo sospechar. Alguien entró al patio anoche. Al otro lado de la línea, ella permaneció en silencio. ¿Qué hizo esa persona?, preguntó. Fue al olivo. Respiró hondo. ¿Llamó a la policía? Aún no. Entonces, llama. Y no toques nada. Lucía, ¿por qué estás tan nerviosa? No estoy nervioso. Ella lo era. Conocía a mi hermana lo suficientemente bien como para saber cuándo mentía. Antes de que pudiera preguntarle nada más, dijo que tenía que colgar. Pasé todo el día pensando en esa conversación. Esa noche, recoloqué la cámara en el olivo. La coloqué más cerca del suelo y ajusté el ángulo para captar el rostro de cualquiera que se acercara. También instalé una luz con sensor de movimiento cerca del cobertizo. No dormí mucho. A la mañana siguiente, a las 3:14 de la madrugada, el teléfono móvil vibró. Se ha detectado movimiento. Abrí la aplicación inmediatamente. El hombre había regresado. Esta vez, no fue al olivo. Se detuvo frente al cobertizo. La luz del sensor se encendió. Por un instante, se hizo completamente visible. Se le cayó la gorra cuando levantó el brazo para protegerse los ojos del resplandor. Amplié la imagen. Su cabello estaba más gris. Su rostro estaba más delgado. Tenía una cicatriz cerca de la ceja izquierda. Pero yo conocía a ese hombre. Había visto ese rostro en docenas de fotografías antiguas y en el funeral donde enterramos un ataúd cerrado. Era Álvaro Vega. El hombre que, según todos en mi familia, había muerto quemado en un incendio 15 años antes. Me quedé mirando la pantalla.
incapaz de comprender. Luego, hizo algo aún peor. Se giró lentamente hacia la cámara, miró directamente al objetivo y dijo: Javier, deja de indagar antes de que descubras lo que hizo tu padre. Vi la grabación tantas veces que empecé a memorizar cada uno de los movimientos de Álvaro. Él levantaba la cara hacia la cámara, esperaba un segundo y decía mi nombre con una calma inquietante. Javier, deja de indagar antes de que descubras lo que hizo tu padre. Entonces saldría del alcance del objetivo y desaparecería al otro lado de la pared. Lo más difícil no fue aceptar que Álvaro estuviera vivo. Se trataba de entender cómo sabía que yo había instalado las cámaras. No se lo había contado a nadie excepto a Lucía. La llamé a las 6 de la mañana. Mi hermana respondió con voz adormilada. ¿Javier? ¿Pasó algo? ¿Hablaste con alguien sobre las cámaras? Tardó un rato en responder. ¿Qué cámaras? No me hagas esto, Lucía. Le expliqué lo sucedido y le envié una captura de pantalla de la grabación. Vi que la recibió, pero no dijo nada. ¿Es él? Pregunté. La calidad de la imagen es deficiente. Lo reconociste. Es imposible estar seguro. Dijo mi nombre. Lucía respiró hondo. Tienes que irte de esta casa hoy mismo. Su forma de hablar confirmó lo que ya sospechaba. Mi hermana sabía algo. ¿Por qué? Porque alguien está intentando asustarte. ¿Está vivo Álvaro? No. ¿Quién es el hombre de la grabación? No sé. ¿Y por qué te pusiste nervioso cuando mencioné el olivo? Ella no respondió. Lucía, ¿qué hizo nuestro padre? La llamada se cortó. Intenté llamar de nuevo, pero me colgó el teléfono. Poco después de las 8, fui a la comisaría de la Guardia Civil con las grabaciones. El agente que me recibió era más joven de lo que esperaba. Se llamaba Sergio, y me pareció sospechoso incluso antes de ver el vídeo. ¿Este hombre te amenazó? Entró en mi propiedad y habló de mi padre muerto. ¿No es suficiente? Pregunto si hubo una amenaza directa. Me dijo que dejara de cavar. Sergio vio el segmento 2 veces más. El rostro es visible, pero necesitamos confirmar la identidad. Su identidad figura en el certificado de defunción. El agente me miró, como si estuviera exagerando. Le expliqué lo de Álvaro, el incendio y el ataúd cerrado. Tomó algunas notas y me preguntó si había tenido algún conflicto reciente con familiares o vecinos. ¿Crees que alguien contrató a un hombre con ese aspecto para asustarme? Creo que debemos considerar todas las posibilidades. Prometió enviar una patrulla a recorrer la zona por la noche, pero me pidió que no me enfrentara al intruso. Me fui de allí con la sensación de que nadie creía en mí. De regreso, pasé por el cementerio. La tumba de Álvaro estaba en una parte antigua de la casa, cerca del muro lateral. No la había visitado desde su funeral. La lápida seguía allí. Álvaro Vega, 1971-2011. Puse la mano sobre el mármol y recordé el funeral. El ataúd permaneció cerrado porque, según dijeron, el cuerpo era irreconocible. Mi padre insistió en que nadie intentara verlo. En aquel momento, nadie lo cuestionó. Mientras observaba la tumba, oí pasos detrás de mí. Era un hombre mayor que llevaba una boina y se apoyaba en un bastón. Me costó un rato reconocerlo. Don Esteban había sido el sepulturero del cementerio durante casi 40 años. «Eres hijo de Manuel Morales», dijo. Miró la lápida. «Hace mucho tiempo que nadie ha venido aquí. ¿Recuerdas este funeral?» Su rostro cambió. «Recuerdo». «¿Viste el cuerpo?» Esteban sujetó el bastón con ambas manos. «¿Por qué preguntas eso ahora?» Mostré la imagen de Álvaro en mi teléfono celular. El anciano acercó el aparato a su rostro. «¿De dónde sacaste eso?» «En mi casa. Anoche». Devolvió el teléfono rápidamente. «Abandona esta ciudad por unos días. Todos me dicen que huya, pero nadie me explica por qué.
Algunas cosas permanecen enterradas porque mucha gente necesita que permanezcan enterradas. ¿Estaba vacío el ataúd? Esteban miró a su alrededor antes de responder. No puedo decir eso. Sí, puedes. Después de 15 años, puedes. Se acercó y bajó la voz. El ataúd no estaba vacío. Por un instante, incluso sentí alivio. Así murió Álvaro. Yo no dije eso. Esa frase me dejó sin palabras. Esteban dijo que el cuerpo llegó unas horas antes del entierro, dentro de un ataúd sellado. Los documentos fueron firmados, y mi padre estuvo presente en persona. Si nadie abrió la puerta, ¿cómo sabes que había un cadáver dentro? Porque 2 hombres dejaron caer el ataúd mientras lo descargaban. Oí el peso dentro. Eso no prueba que fuera Álvaro. No, antes de que pudiera hacerle más preguntas, me agarró del brazo. Su padre pagó para que el funeral se celebrara rápidamente. Y no estaba solo. ¿Quién estaba con él? Esteban comenzó a responder, pero miró hacia el estacionamiento y palideció. Un coche negro estaba aparcado cerca de la entrada. No podía ver quién estaba dentro. Vete, dijo. ¿Quién estaba con mi padre? No vuelvas aquí. Se marchó apresuradamente, a pesar de usar un bastón. Esperé unos minutos y caminé hacia el coche. Antes de que pudiera acercarme, el vehículo arrancó a toda velocidad. No pude ver la matrícula completa, solo los últimos 3 dígitos. Cuando llegué a casa, encontré la puerta trasera abierta. Esta vez no llamé a la policía. Entré despacio, sujetando una llave de ruedas que guardaba en el coche. El patio trasero parecía normal, hasta que me acerqué al olivo. Alguien había estado cavando mientras yo estaba fuera. La tierra estaba esparcida, y en el centro del agujero había una pequeña caja de metal, oxidada en los bordes. La caja estaba abierta. Dentro había fotografías antiguas, 3 sobres y una llave sujeta a una etiqueta con una dirección de Madrid. Tomé la primera fotografía. Mi padre aparecería junto a Álvaro. Entre ellos, 2 había una mujer a la que nunca antes había visto. En la parte posterior estaba escrito: Isabel, 1988. Antes de que Javier se enterara. Mi nombre aparecía en esa fotografía 4 años antes de que yo naciera. Entonces oí que la puerta de la cocina se cerraba tras de mí. Me daré la vuelta rápidamente. Lucía estaba de pie en el umbral, mirando la caja que tenía en las manos. No pareció sorprendida. Parecía aterrorizada. Javier, dijo ella, tienes que darme esto ahora mismo. ¿Quién es Isabel? Mi hermana miró la fotografía y rompió a llorar. La mujer que nuestro padre pasó toda su vida tratando de ocultarte. Lucía no podía apartar la vista de la foto. Le temblaban tanto las manos que tuvo que apoyarse en la puerta para no perder el equilibrio. Pásame esa caja, Javier. Primero, responde a mi pregunta. Respiró hondo, se secó las lágrimas y negó con la cabeza. Si te lo cuento todo de golpe, no me creerás. Pruébalo. Caminó lentamente hacia la mesa de la cocina. Coloqué la caja sobre la madera, pero mantuve la mano encima. Isabel no era solo una conocida de nuestro padre, dijo Lucía. Formaba parte de su vida mucho antes de que tú nacieras. ¿Una amante? Tardó unos segundos en responder. Eso es lo que siempre pensé. Abrí uno de los sobres. Dentro había recibos de depósitos bancarios realizados a lo largo de casi 5 años, siempre a nombre de la misma persona. Isabel Romero. También encontré una escritura antigua de una pequeña casa en las afueras de Madrid. El dueño no era mi padre. Era Álvaro Vega. ¿Qué tenía que ver Álvaro con esto? Lucía cerró los ojos. Era el mejor amigo de papá. Ya lo sé. No, realmente no lo sabes. Tomó una de las fotografías. En ella, mi padre, Álvaro e Isabel
Aparecían sonriendo frente a la misma casa que figuraba en la escritura. La foto parecía mostrar a una familia. ¿Esta casa aún existe? Pregunté. ¿Existe? ¿Has estado allí antes? Ella asintió en señal de confirmación. La revelación me impactó como un puñetazo. ¿Sabías todo esto desde el principio? Sabía parte de ello. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde el funeral de mi padre. Aparté la silla bruscamente. Así que me mentiste durante años. Prometí que nunca lo contaría. ¿A quién se lo prometiste? Lucía no respondió. En ese momento, oí el sonido de un motor deteniéndose frente a la puerta. Corrimos hacia la ventana. Era el mismo coche negro que había visto en el cementerio. No podía ver al conductor debido a los cristales tintados. El vehículo permaneció parado durante casi un minuto. Luego se alejó lentamente. Anoté los números que pude identificar. Lo mismo. En cuanto el coche desapareció, cogí el teléfono y llamé a Sergio, el agente de la Guardia Civil. Lo expliqué todo, incluso lo relativo al vehículo. Prometió revisar las cámaras de tráfico de la carretera. Antes de colgar, hizo una pregunta inesperada. Señor Morales, ¿su padre trabajó alguna vez para el gobierno? No. Era contratista. ¿Está seguro? Miré a Lucía. Ella apartó la mirada. ¿Por qué esa pregunta? Porque su nombre apareció en un archivo muy antiguo cuando busqué a Álvaro Vega. Mi corazón se aceleró. ¿Qué archivo? No puedo hablar por teléfono. Quedamos en vernos a la mañana siguiente. En cuanto colgué, me giré hacia mi hermana. ¿Qué escondía papá? Ella permaneció en silencio. Abrí el segundo sobre. Dentro solo había una carta doblada. El papel estaba amarillento, pero la tinta aún se podía leer. En la parte superior de la página había una frase escrita a mano. Si Javier está leyendo esto, significa que hemos fracasado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Reconocí la letra inmediatamente. Pertenecía a mi padre. Empecé a leer. Hijo, hay una verdad que nunca he podido contarte. No porque no confiara en ti, sino porque prometieron que si alguien se enteraba, morirían otras personas. Continué leyendo cada línea, conteniendo la respiración. Mi padre solía decir que el incendio de hace 15 años nunca ocurrió como lo informó la policía. Alguien tenía que desaparecer. Y Álvaro accedió a asumir la identidad de un hombre muerto. La carta terminaba abruptamente, como si faltaran páginas. Le di la vuelta a la caja. No quedaba nada. Está incompleto, murmuré. Lucía hizo un gesto afirmativo. Siempre ha sido así. ¿Quién plagió al resto? Ella respondió casi en un susurro. Papá mismo. Antes de que pudiera preguntar por qué, escuché una alerta proveniente de mi teléfono celular. Era la aplicación de la cámara. Se ha detectado movimiento en el patio trasero. Miré el reloj. Todavía eran las 4:30 de la tarde. Abrí la transmisión en vivo. Un hombre caminaba hacia el olivo. Esta vez no llevaba sombrero. Su rostro era perfectamente visible. Era Álvaro. Miró directamente a la cámara, alzó un tercer sobre y señaló el bosque que había detrás de mi casa. Luego, hizo un único gesto con los labios. Ven solo. Entonces desapareció entre los árboles antes de que yo pudiera salir de la casa. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante unos segundos, tratando de averiguar si era una trampa. Álvaro había aparecido a plena luz del día. No intentó ocultar su rostro. No huyó al ver la cámara. De lo contrario, parecía querer que lo siguiera. «No vas a ir, ¿verdad?», preguntó Lucía. Tomé las llaves del coche. Si llamo a la policía, volverá a desaparecer. Javier. Pasé 15 años creyendo una mentira. No voy a dar marcha atrás ahora. Antes de irme, le entregué la caja de metal. Si no regreso en 2 horas, lleven esto directamente a la Guardia Civil. Ella me tomó del brazo. Ten cuidado.
No sabes con quién estás tratando. Miré a mi hermana. Creo que ya lo sabes. Bajó la cabeza, pero no respondió. El bosque comenzaba a pocos metros detrás de mi propiedad. Era una zona antigua, llena de pinos y olivos abandonados. Cuando era niño, mi padre prohibía a cualquiera ir allí solo. En aquel momento, dijo que era peligroso debido a los barrancos. Ahora empezaba a creer que esa nunca había sido la verdadera razón. Seguí las huellas recientes en la tierra húmeda. A Álvaro no parecía preocuparle ocultar el camino. Tras caminar durante casi 15 minutos, encontré algo inesperado, una pequeña cabaña de piedra. Nunca antes había visto ese edificio. La puerta estaba entreabierta. Empujé lentamente. El interior estaba demasiado limpio para ser un lugar abandonado. Había una mesa, 2 sillas, una estantería y una vieja estufa de leña. El tercer sobre estaba sobre la mesa. Junto a él, un reloj de bolsillo. Lo reconocí inmediatamente. Pertenecía a mi padre. Tomé el sobre. Dentro solo había una hoja. Llegaste demasiado pronto. Escuché un ruido detrás de mí. Me daré la vuelta rápidamente. Álvaro estaba de pie en el umbral. Más viejo. Disolvente. Pero sin duda se trataba del mismo hombre de las fotografías. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo una palabra. Fue él quien rompió el silencio. Te has vuelto igualita a tu madre. Se me secó la garganta. Moriste. Él esbozó una sonrisa triste. Eso es lo que te dijeron. ¿Quién eres realmente? La pregunta correcta es otra. Caminó lentamente hacia la mesa. ¿Quieres saber quién soy yo? ¿O quién era realmente tu padre? Esa frase me impactó como un golpe. Mi padre era un hombre honesto. Álvaro soltó una pequeña risa. Eso es exactamente lo que Manuel quería que creyeras. Perdí la paciencia. Así que habla ya. Se puso serio. Tu padre me salvó la vida. Por un momento, suspiré aliviado. Pero Álvaro continuó. Luego destruyó la vida de muchas otras personas. El alivio se desvaneció. Estás mintiendo. No lo soy. Señaló su reloj de bolsillo. Abra. Parecía confundido. Jamás imaginé que ese reloj pudiera abrirse. Pulsé un pequeño pestillo en el lateral. La tapa trasera se soltó. En el interior había un microfilm cuidadosamente escondido. No lo entendí. ¿Qué es eso? La razón por la que fingieron mi muerte. Antes de que pudiera preguntar nada más, oímos el sonido de un coche acelerando en el exterior. Álvaro corrió hacia la ventana. Su rostro perdió por completo la compostura. ¿Te encontraron? ¿OMS? No tenemos tiempo. Por primera vez, parecía realmente asustado. Me agarró del brazo y me arrastró hacia la parte trasera de la cabina. Detrás de un armario había un estrecho pasadizo excavado en la piedra. Adelante. No me iré a ninguna parte sin obtener respuestas. Afuera, las puertas de los autos se cerraron de golpe todas a la vez. Las voces comenzaron a acercarse. Al menos 3 personas. Álvaro me miró directamente a los ojos. Si encuentran ese microfilm, nunca sabrás por qué murió realmente tu madre. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Respiró hondo. Tu madre no murió de esa enfermedad, Javier. La silenciaron. En ese preciso instante, alguien golpeó con fuerza la puerta de la cabina. Una voz masculina gritó desde afuera. ¡Álvaro! Sabemos que está ahí. Álvaro apagó la lámpara. Me puso el microfilm en la mano y susurró. Ahora entiendes por qué tuve que morir. La puerta comenzó a ceder ante los primeros golpes. El segundo golpe casi arrancó la puerta de la cabina de sus bisagras. Álvaro apartó el armario para ocultar el pasaje y me hizo un gesto para que continuara por el túnel. El espacio era estrecho y húmedo. Caminamos encorvados unos metros mientras las voces se hacían más fuertes a nuestras espaldas.
¿Quiénes son? Pregunté. Hombres que han pasado años buscando lo que tú llevas dentro. Señalé el microfilm. ¿Esto tiene algo que ver con mi madre? Tiene que ver con todos nosotros. El túnel terminaba tras un muro de piedra, al otro lado de una pequeña elevación. Álvaro quitó 2 de ellos y abrió suficiente espacio para que pudiéramos salir. Desde lo alto, vi a 3 hombres rodeando la cabaña. Uno de ellos llevaba una chaqueta oscura y hablaba por teléfono. Reconocí el coche aparcado entre los árboles. Era el mismo vehículo del cementerio. Álvaro me tiró al suelo antes de que nos vieran. Necesitamos llegar al camino antiguo. No me iré de aquí sin respuestas. Javier, si nos quedamos quietos, no habrá tiempo para responder. Corrimos entre los pinos. Álvaro conocía cada desvío, cada piedra y cada pasadizo secreto. No parecía un escondite improvisado. Había vivido allí durante mucho tiempo. Tras unos minutos, llegamos a una vieja camioneta cubierta de ramas secas. Entramos y él arrancó el motor sin usar la llave. ¿A dónde vamos? Madres. Recordé la etiqueta que encontré dentro de la caja. ¿Para casa de Isabel? Álvaro sujetó el volante con fuerza. Entonces Lucía se lo contó. No dijo casi nada. Eso es lo que ella siempre hace. Eso me molestó. No hables de mi hermana como si la conocieras. Me miró rápidamente. La conozco mejor de lo que crees. Salimos por un camino de tierra. Durante el trayecto, intenté abrir el microfilm a contraluz, pero no pude descifrar nada. ¿Qué tienes aquí? Nombres falsos, pagos falsos, fotografías falsas e identidades falsas. ¿De quién? Empresarios, policías, funcionarios públicos. Su padre prestó servicios a un grupo que asesinaba personas. ¿Se estaba borrando? Fingió muertes, alteró documentos y creó nuevas identidades. Pensé en el funeral de Álvaro. Eso es lo que te hicieron. Sí. ¿Por qué? Porque descubrí que planeaban usar a tu madre. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo usarlo? Isabel trabajaba en el registro civil donde se registraban algunos documentos. Se percató de que había certificados de defunción de personas que aún estaban vivas. Me costó un tiempo entenderlo. ¿Estás diciendo que Isabel era mi madre? Álvaro permaneció en silencio. Respuesta. Isabel Romero era su madre biológica. Tuve la sensación de que el coche se había detenido, aunque seguíamos yendo a gran velocidad. La mujer que me crió, Carmen, murió cuando yo era pequeña. Pasé toda mi vida creyendo que era mi madre. Eso es imposible. Carmen no podía tener hijos. Manuel e Isabel tenían una aventura. Cuando naciste, decidieron registrarte como hijo de Carmen para evitar un escándalo y, sobre todo, para ocultar a Isabel. ¿Esconderse de quién? Del grupo. Lo miré, incapaz de ordenar mis pensamientos. ¿Y Lucía? Hija biológica de Manuel y Carmen. Por eso mi nombre apareció en una fotografía tomada antes de que yo naciera. Ya esperaban que yo existiera. ¿Dónde está Isabel? Álvaro apretó la mandíbula. Oficialmente, murió hace 27 años. Solté una risa nerviosa. ¿Otra muerte fingida? Esta vez no lo sé. Llegamos a Madrid poco después del anochecer. La casa donde se encontraba la escritura estaba en una calle tranquila, alejada del centro de la ciudad. Las ventanas estaban cerradas y la fachada parecía abandonada. Álvaro utilizó la llave que encontró en la caja. La puerta se abrió. En el interior, los muebles estaban cubiertos con sábanas, pero apenas había polvo. Alguien se estaba encargando de ese lugar. Me condujo a una habitación trasera. Detrás de un cuadro había una caja fuerte antigua. La combinación es tu fecha de nacimiento, dijo. ¿Cómo lo sabes? Porque fui yo quien lo instaló. Abrí la caja fuerte. En el interior había un proyector portátil, documentos y una cinta de vídeo.
Álvaro introdujo el microfilm en el dispositivo. En la pared habían aparecido listas de nombres, fotografías y números de cuenta. Entonces, apareció una imagen de mi padre junto a la de un hombre más joven. Reconocí inmediatamente al agente Sergio. «Esto no puede ser reciente», dije. «No lo es. La fotografía tenía más de 20 años. Sergio se veía casi igual». Álvaro amplió el pie de foto. El nombre que aparece escrito a continuación no es Sergio. Era Tomás Valverde, uno de los responsables de la operación que simuló la muerte de Álvaro. Cogí el teléfono y vi 3 llamadas perdidas de Lucía. Antes de que pudiera regresar, me envió un mensaje. «No confíes en el agente. Él vendrá a verte». Miré por la ventana. Un coche negro acababa de aparcar delante de la casa. Sergio salió del vehículo acompañado por 2 hombres. Álvaro apagó el proyector. «No vino a recoger el microfilm», dijo. «¿Qué es lo que viniste a buscar?» Álvaro señaló la cinta de vídeo que había dentro de la caja fuerte. La etiqueta, escrita con la letra de mi padre, contenía una frase: «La confesión de Manuel Morales. La verdad sobre Javier». El sonido de la llave girando en la cerradura de la puerta principal interrumpió nuestra conversación. Sergio no estaba entrando a la fuerza en la casa. Él tenía una llave. El sonido de la llave girando en la cerradura me aceleró el corazón. Sergio entró en la casa sin prisa, como alguien que ya conocía cada habitación. Los 2 hombres que lo acompañaban cerraron la puerta tras él. Álvaro apagó la única luz de la habitación y me hizo un gesto para que guardara silencio. Los pasos se acercaban lentamente por el pasillo. «Busca la cinta», dijo Sergio. «El microfilm puede esperar». Así que sabía exactamente lo que había en esa casa. Álvaro se inclinó hacia mi oído. «Si encuentran la grabación antes de que la veas, se acabó». Volví a mirar la cinta de vídeo. Mi padre solo había escrito una frase: «La confesión de Manuel Morales. La verdad sobre Javier». Al fondo de la habitación había una pequeña puerta que daba al sótano. Bajamos en silencio y encontramos un viejo reproductor de vídeo todavía conectado a un televisor. Álvaro se puso la cinta. La imagen tardó unos segundos en aparecer. Entonces apareció mi padre en la pantalla. Se le veía visiblemente mayor y más cansado. Miró directamente a la cámara. «Si estás viendo esto, Javier, significa que he fallado en proteger a nuestra familia». Respiré hondo. «Hay una verdad que te he ocultado durante toda tu vida. Lo hice porque creía que era la única manera de mantenerte con vida». Mi padre contó que, muchos años antes, había trabajado para un grupo que creaba identidades falsas para proteger a testigos importantes, pero también para ocultar a criminales influyentes. Al principio, creí que estaba ayudando a gente inocente. Entonces, se dio cuenta de que lo estaban utilizando. Fue durante este periodo cuando conoció a Isabel. Descubrió documentos que comprometían a personas poderosas y decidió denunciarlos públicamente. Esa misma semana, comenzó a ser perseguida. Álvaro intentó ayudarla. Mi padre también. Pero ya era demasiado tarde. En la grabación, Manuel bajó la cabeza antes de continuar. Isabel no murió de enfermedad. Fue asesinada porque se negó a entregar una lista de nombres. Sentí un nudo en la garganta. He pasado toda mi vida creyendo en una historia diferente. Mi padre se secó los ojos. Para evitar que también te llevaran a ti, Carmen accedió a registrarte como su hijo. Ella conocía toda la verdad y decidió protegerte como si fueras su propio hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin que yo me diera cuenta. La mujer que me crió nunca hizo distinción entre Lucía y yo. Ella siempre lo supo. Mi padre volvió a mirar a la cámara. «Si Álvaro aparece alguna vez, escucha todo lo que diga. Fue el único que arriesgó su vida para salvarte». En ese momento, oímos un fuerte estruendo en el piso de arriba. Habían encontrado el sótano.
Álvaro apagó el vídeo. Se acabó el tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, Sergio apareció en las escaleras apuntándome con una pistola. «Deja la cinta». Lo miré. Su nombre ni siquiera es Sergio, ¿verdad? Él sonrió. Hace mucho tiempo que nadie me llama Tomás. Álvaro dio un paso adelante. 15 años escondido. Y sigues trabajando para ellos. Alguien tenía que terminar el trabajo. Tomás me apuntó con la pistola. Entregue el microfilm. Por primera vez desde que todo comenzó, me di cuenta de que él nunca quiso frenarme. Solo quería borrar cualquier evidencia. En ese momento, oí sirenas afuera. Lucía. Ella había cumplido exactamente lo que prometió. Mientras yo seguía a Álvaro a Madrid, mi hermana entregó la caja metálica, las fotografías y los documentos a la Guardia Civil. Los coches de policía rodearon la casa. Los dos hombres que estaban con Tomás intentaron escapar por la parte de atrás. Fueron arrestados. Tomás intentó escapar, pero Álvaro lo derribó antes de que llegara a la puerta. Minutos después, la policía entró en el sótano. Esta vez, no fue solo mi palabra. Había microfilmes, los documentos, la grabación de mi padre y décadas de pruebas ocultas. 6 meses después, gran parte de la organización había sido desmantelada. En las investigaciones han surgido varios nombres importantes. Se han reabierto algunos casos antiguos. Otras personas desaparecidas finalmente recuperaron su verdadera identidad. Álvaro testificó durante semanas. Después de eso, fue puesto bajo protección oficial. Nunca lo volví a ver. Lucía y yo pasamos meses reconstruyendo todo lo que habíamos descubierto sobre nuestra familia. Ella confesó que nuestro padre le pidió, antes de morir, que nunca me dijera la verdad mientras existiera algún riesgo. Ahora entendía por qué. Me mudé de nuevo a la antigua casa en Toledo. Dejé las cámaras instaladas. No porque todavía tuviera miedo, pero porque fueron ellos los responsables de revelar la mentira que mi familia había mantenido durante décadas. A veces, por la noche, me siento en el porche y contemplo el viejo olivo. Ahí es precisamente donde empezó todo. Creía que estaba buscando a un intruso. De hecho, estaba desenterrando la historia de mi propia vida. Pensé que todo había terminado. La investigación siguió su curso. La organización fue desmantelada. Y, por primera vez en muchos años, pude dormir toda la noche sin despertarme aterrorizado. Comencé a renovar la casa poco a poco. Pinté las paredes. Cambié el techo del cobertizo. Incluso el viejo olivo, que durante meses me había dado escalofríos, ha vuelto a ser simplemente un árbol. Una tarde de domingo, decidí desmontar el sistema de cámaras. Mientras copiaba los archivos más recientes a un disco duro, me di cuenta de que una de las grabaciones estaba dañada. La fecha correspondía a la primera noche en que apareció Álvaro. Me pareció extraño. Ya había visto ese vídeo docenas de veces. Aún así, decidí reproducirlo una vez más. Durante los primeros minutos, todo fue igual. Álvaro cruzaba el patio, se arrodillaba junto al olivo y me decía que dejara de cavar. Pero después de que él salió del encuadre, la grabación continuó. Nunca había visto esa parte antes. Casi 5 minutos después, otro hombre entró en el patio. No era Tomás. No era Álvaro. Él tampoco era mi padre. Llevaba sombrero, tenía barba gris y caminaba con dificultad. Fue exactamente al mismo lugar donde habían enterrado la caja de metal. Miró el hueco vacío, sonrió discretamente y sacó un pequeño sobre de su bolsillo. En lugar de enterrarlo, lo colocó entre las raíces del olivo. Luego miró directamente a la cámara. A diferencia de Álvaro, aquel hombre parecía no ser consciente de que estaba siendo filmado. Antes de marcharse, murmuró una sola frase. La cámara no captó el audio a la perfección, pero logré subir el volumen lo suficiente como para entenderlo.
Ahora va a descubrir quién le salvó realmente. En ese mismo instante, oí que alguien llamaba a la puerta principal. Refugio. Era el cartero. Entregó un único sobre sin remitente. Dentro solo había una fotografía antigua. Mi padre, Carmen, Lucía y yo, que aún era una niña, estábamos allí. Y el hombre de la grabación. En el reverso había una frase escrita a mano. Aún tenemos que reunirnos con el último testigo. Me quedé mirando esa fotografía durante varios minutos. Luego caminé hasta el olivo. Aparté parte de la tierra que rodeaba las raíces. Era el mismo sobre que se veía en la grabación. Lo sostuve en mis manos. Esta vez, sin embargo, no lo abrí. Algunas verdades cambian la vida. Otros podrían destruir lo poco que queda de ello. Y, por primera vez, me di cuenta de que, quizás, no todas las historias necesitan ser desenterradas.